Estimados hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en este momento llegar hasta ustedes. Le damos gracias al Señor porque a pesar de que no nos podemos reunir aún en nuestro templo, estamos reunidos en espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da unidad. Estamos unidos en Él y le damos muchas gracias porque nos permite por este medio poder llegar hasta ustedes, poder compartir las lecciones que tenemos como Escuela de Formación Cristiana de nuestra iglesia, para que puedan nutrir su vida, hermanos, puedan compartirla también, puedan ponerla en práctica. Y queremos iniciar, hermanos, con una oración. Oremos. Padre nuestro, Dios bendito, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, que nos permites ahora abrir tu palabra, nos permitas compartirla, Señor. Y quiero suplicarte por mis hermanos que atienden a esta escuela de formación cristiana. Bendíceles, Señor, acompáñales. Permite que esta palabra les fortalezca en su vida, Señor nuestro. Y sobre todo, Padre bendito, que pues siempre la atesoren, la compartan. Y que, Padre nuestro, puedan también leer tu palabra todos los días de su vida. Los pongo en tus manos, Señor nuestro, nos ponemos a tu cuidado una vez más, suplicándote, Padre bendito, que permitas que llegue a muchos de nuestros hermanos. Te lo imploramos en el nombre santo de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchas gracias. Amén. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Donde quiera que esté, yo le alabo. Como quiera que esté, yo le alabo, porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me levantó. Pues hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a abrirla en el primer capítulo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Nos dice este versículo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo, hermanos, es muy querido, vamos a decirlo así, muy importante en la iglesia presbiteriana.
vamos a decir también en nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana de México, porque la primera parte de este versículo, del versículo 5 del capítulo 1 de San Juan, la luz en las tinieblas resplandece, es el lema de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana en México. Si nosotros analizamos, vemos el escudo de nuestra iglesia, pues vamos a encontrar que entre los varios elementos que tiene, se encuentra una tira que está doblada en 3 partes debajo de una corona de guirnalda de olivo, y tiene este lema: la luz en las tinieblas resplandece. Generalmente, hermanos, los lemas, pues vamos a decir antiguamente, se tenían que poner en latín, y de hecho el lema así decía: lux lucet in tenebris. Y fue cambiado pues para que se entendiera más para todo el pueblo de Dios a qué se estaba refiriendo precisamente ese lema. Y entonces, hermanos, este es el lema. Recordemos también, hermanos, que un lema es una expresión que tiene ya sea una sola persona o un grupo de ellas, en las cuales manifiesta cuál es la forma de vida que tiene, y que se resume precisamente en ese lema. ¿Cómo vive? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los principios que rigen su estilo de vida? Y este lema, que precisamente fue tomado en la época de la Reforma Protestante, nos indica, hermanos, que la luz resplandece aún más en los momentos más oscuros y difíciles en que se encuentre todo el pueblo de nuestro Dios. Es la luz que nos guía en todo momento, es la luz que se ve en el período de oscuridad. Y esa oscuridad, hermanos, muchas veces representaba la maldad, pero que esta maldad, esta oscuridad, como nos dice la segunda parte de este versículo, no prevaleció contra la luz, contra ella. La luz vence a la oscuridad, vence a las tinieblas. Y por eso es que nosotros tomamos este lema, hermanos, en nuestra iglesia. Por supuesto, hay muchos elementos, incluso, hermanos, debemos mencionar que nuestras autoridades civiles, pues de alguna manera se admiraron de que nuestra iglesia tuviera un lema, tuviera un escudo, tuviera una bandera, tuviera un himno propio, hermanos, y además tuviera una constitución propia. Entonces es importante que conozcamos pues nosotros todos estos elementos, y uno de ellos de los que vamos a hablar, hermanos, es precisamente el lema que nos indica la luz que resplandece en los momentos difíciles. Hay un no lema, sino hay un dicho, hermanos, que pues en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos más difíciles, una luz, por muy débil que sea, alumbra nuestro camino. Una luz que penetra en la oscuridad, que penetra en las tinieblas, incluso en situaciones difíciles de nuestra vida, nos da pues una guía en la que podamos caminar en medio de esas tinieblas. Y precisamente vamos a hablar, hermanos, en esta mañana, de esa luz que nos da nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 de San Juan, hermanos, vamos hacia allá para ponernos en contexto. Jesús está con sus discípulos, incluso es la última cena de nuestro Señor, en la cual Él pues lava los pies de los discípulos, les da una enseñanza de servicio a ellos, pero también es un momento muy difícil, un momento de tristeza. A partir del versículo 21, Jesús manifiesta aquí que va a ser traicionado. Le preguntan a Él, ¿quién va a ser? Incluso se nos dice aquí que Juan está recostado sobre el hombro de Jesús y Pedro le hace señas. Nos dice el versículo 24, a este pues hizo señas,
Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, es decir, de quien lo iba a traicionar. Pedro le estaba diciendo, pues, ya que estás ahí, pregúntale, sácale ahí algo al maestro que nos diga quién lo va a traicionar. Y pues Jesús les dice que a quien yo diere el pan mojado, versículo 26, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Era un momento pues difícil, un momento de mucha angustia también, porque pues sabían que Jesús tenía que enfrentar la muerte. Incluso en este mismo capítulo 13, pues Pedro, mostrándose, como dicen algunos escritores, un poquito fanfarrón, le dice en el versículo 37 a Jesús, mi vida pondré por ti. Y Jesús en el versículo 38 le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo pues está compartiendo con ellos un momento muy difícil. Él sabía que iba a enfrentar pues la muerte. Los discípulos no sabían qué iba a hacer. Pero Jesús les dice en el capítulo 14, hermanos, en el primer versículo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque nos dice, a donde voy a ir, siguiente versículo 2, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En medio de esta confusión, en medio de este problema que se están enfrentando todos, hermanos, todos, incluso nuestro Señor Jesucristo, porque pues Él sabía que iba a enfrentar la muerte, hay una luz que nos presenta Él, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y cuando nosotros creemos y confiamos, hermanos, en Jesús, sabemos que tenemos una luz, tenemos una esperanza de que pues todo lo malo que se nos está presentando, que hay por delante, va a resultar en beneficio para nosotros. No debemos de desconfiar. El momento más oscuro que nos llegue tendremos nosotros una luz en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 nos dice que nuestro Señor va a ir a preparar un lugar. Dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les dijo además, ¿saben a dónde voy a ir? ¿Saben cuál es el camino? Sin embargo, Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les responde en el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, se han hecho algunos estudios. Realmente esta conclusión no la encontramos nosotros en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, pero dentro de las costumbres que tenían los judíos, había una tradición que consistía en que cuando se hablaba precisamente de estos 3 elementos, hermanos, el camino, la verdad y la vida, se hacía referencia al tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto. Se dice, hermanos, que la primera puerta que se tenía para entrar hacia el tabernáculo se le llamaba el camino. La cortina, o vamos a decir la segunda puerta que se encontraba, que era para entrar al lugar santo, a esa cortina se le llamaba la verdad. Se decía que en ese lugar era donde estaba la verdad de Dios. Y por último, en el lugar santísimo, el velo que pues impedía la entrada hacia ese lugar, se le llamaba la vida, porque en él se encontraba precisamente el autor de la vida. Entonces, hermanos, cuando a un judío se le decía esto, el camino, la verdad y la vida, pues inmediatamente tenían esa rememoranza sobre lo que se estaba hablando, sobre el santuario de Dios en el que se encontraban estos elementos.
Entonces, eso para ellos representaba un lugar en el que precisamente se podía dirigirse a Dios, porque ese era el camino que se debería de seguir, en el cual se encontraban, por supuesto, la verdad y la vida. Entonces, cuando Jesús les nombra esto, pues los judíos inmediatamente lo reconocían, lo entendían, y les dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es decir, estos elementos que Jesús hace que los discípulos los recuerden perfectamente, lo están también, están haciendo también referencia a Él. Es decir, no hay otra forma. ¿Cómo era que los judíos antiguos podían llegar hasta la presencia de Dios? Bueno, pues por medio en este caso, del tabernáculo, que era precisamente una sombra de lo que debería de venir más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando les dice esto, les está diciendo, no tienen por qué dudar, esto es seguro. Yo soy ese camino por el cual ustedes pueden llegar hasta Dios. Entonces, no tengan duda, no tengan ninguna desconfianza. Y sin embargo, Felipe en el versículo 8 les dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, les dice Jesús, no hay nada de qué preocuparse ni que tengan duda. Ustedes han visto todo lo que he hecho. Hemos estado mucho tiempo, no mucho tiempo juntos. Ujú. Y les dice en el versículo 12 para finalizar, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, aquí Jesús nos está dando luz, nos está guiando por el camino cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, incluso situaciones en las que dudamos, como dudaron directamente sus discípulos, como dudó Felipe, como dudó Tomás, pero Él nos muestra que Él es ese camino, que es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otra forma para llegar a Dios. Y nos da aquí la confianza, hermanos, también, de que, pues, si nosotros creemos en Él, nos dice además que lo que pidiremos al Padre, ¿sí?, en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí también debemos tener cuidado. No debemos pensar que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús debe de cumplirse. Santiago nos dice también, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís únicamente para gastar en vuestros propios deleites, en vuestras concupiscencias. Entonces no va de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo también, a estar conformes a la voluntad de nuestro Dios. Si lo que le pedimos nosotros está en conformidad con la palabra de nuestro Dios, con nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estemos seguros, estemos confiados que Dios nos lo va a conceder. Entonces, hermanos, pues sabemos que Jesús es la luz del mundo, es la luz que nos alumbra para que nosotros, a su vez, también alumbremos a los demás, porque se nos dice que si nosotros somos la sal y luz del mundo, pero pues si no alumbramos, si no damos sazón, buen sabor, pues de nada sirve las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la luz en las tinieblas resplandece y contra la luz la oscuridad no pudo sobrevivir. Confiemos en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en que el Señor Jesucristo es el único modo en que nosotros podemos solucionar estas situaciones, estos problemas. Él es el único medio
por el que podemos llegar a nuestro Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Fue algo así como lluvia en tierra seca, y un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por la mañana yo despierto en ti, y por la tarde yo medito en ti, y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño,
me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Por la mañana yo despierto en ti, y por la tarde yo medito en ti, y por la noche yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú.